En la época en que vivimos, donde el mundo está inmerso en numerosas guerras, numerosos conflictos, ahora mismo uno de esos conflictos, quizás el más mediático, es la guerra que libran Rusia y Ucrania. Y precisamente de Rusia vamos a hablar en este programa. No de la guerra que están librando estos países, sino de los misterios que encierra el país de Rusia. Y que hablemos de este país, que hablemos de Rusia, no significa que estemos a favor de él, de Rusia, al igual que no lo estamos de ningún otro país, ¿no? Menos aún si forma parte de un conflicto, está inmerso en algún conflicto, independientemente del motivo por el que sea. Yo he dicho ya en varias ocasiones que, aunque nacido en España, me considero ciudadano del mundo. Nadie elige el país donde nace, al igual que nadie elige la familia. Luchar, por el motivo que sea, es absurdo. Más absurdo es, si cabe, luchar por expandir la frontera de un país. Fronteras, líneas imaginarias que hemos creado el ser humano, que ha creado el hombre, ¿no? Y siempre me hago la pregunta de quién tiene la potestad, qué ser humano tiene esa potestad de decidir dónde colocar esas fronteras, de decidir que un territorio, un país, acaba o empieza en un lugar determinado. Creo que nadie. Soy Javier Díaz. Bienvenidos a la jaula de Pandora. Comenzamos. Audio Jungle. Pues, como he dicho antes, bienvenidos un día más, un programa más de la jaula de Pandora. Y como siempre, pues voy a comenzar presentando a mis compañeros. En este caso, solo a un compañero, puesto que hoy no nos acompaña Ricardo Rodríguez. Y bueno, pues voy a saludar. ¿Qué tal, Óscar Díaz? Ahí a los mandos. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, tenemos un programa interesante, ya lo verás, y espero que debatamos sobre algunos de los misterios que encierra el país de Rusia. Y antes de empezar con el tema de hoy, sí quería decir que, bueno, en el programa anterior anuncié que hoy hablaríamos sobre el tema de la posibilidad de la existencia de una civilización anterior a la nuestra, pero he visto que es un tema muy complicado
con muchos matices, mucha información y bueno, no veía que tenía bien todos los datos necesarios para hacer el programa y bueno, al final he decidido hacer este programa, vamos a hablar de Rusia y posponer el tema de la civilización anterior a la nuestra pues para el siguiente programa. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Cerca de la ciudad de San Petersburgo hay una antigua base militar con una puerta de hierro ya oxidada por la falta de mantenimiento, por estar a la intemperie durante muchos años. Cruzándola encontramos unas torres de radio, también con apariencia de abandonadas, varios edificios detrás y unas líneas eléctricas. Pues desde 1982 alguien transmite desde allí una señal de radio, desde esas instalaciones. La transmisión de radio es un constante sonido blanco con alguna intervención extraña y algún sonido diferente. La señal se emite en la frecuencia de 46,25 kHz y es conocida mundialmente como el zumbido. Por lo menos así en una de esas emisiones que es continua, pues alguien escuchó desde una voz que decía eso, que el zumbido, la llamaba así, ¿no? Y desde entonces, eso sucedió en el 2010, y desde entonces es conocida como el zumbido. La señal se repite de manera continua, pero a partir del año 1990, esta señal se intensificó, sumando a veces pues misteriosas voces masculinas y murmullos que no llegan a entenderse. También en ocasiones puede escucharse algo parecido a la bocina o a la alarma de un barco. Desde el 2010, desde el año ese, 2010, una o dos veces por semana se escuchan pues voces de hombre, mujeres, que dicen, hablan y dan números y palabras que por lo menos para nosotros o para aquellos que nos parecen pues incoherentes, no tienen ninguna coherencia esos números ni esas letras. Se cree que la señal fantasma tiene su origen durante la Guerra Fría, que es de origen militar y que puede estar ligada e impulsada por la KGB. Como esta señal se puede sintonizarse desde otros países, pues hay gente que dice que puede ser por que esta señal emite mensajes en un lenguaje encriptado que está destinado o va destinado a espías rusos que están pues desplegados en otros países y que a través de esta señal de esta emisora pues reciben mensajes, indicaciones y órdenes. Y mejor que explicarlo, pues vamos a escuchar un fragmento de la señal para así que veáis de qué estamos hablando. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 85 343. Константин, Роман, Иван, Николай, Ульяна, Михаил. 01 48 04 95. Павел, Роман, Иван, Ольга, Роман, Иван, Татьяна,
Елена, Татьяна. 14:08, 28:71. Bueno, ya habéis oído que la verdad que es una señal extraña. Algunos sugieren o plantean la teoría de que quizás esta señal funcione, o sea, un sistema llamado de mano muerta. Es decir, que por ejemplo, como esta señal se emite en onda corta y es muy semejante a la que usan en buques y aviones militares, usan onda corta puesto que es una señal pues más resistente e incluso podría soportar un ataque nuclear, no se vería distorsionada por ello. Pues que sería utilizada como canal de comunicación para todo el país, sobre todo para lo que es el ejército, en una situación de emergencia. Además, también en esa situación, pues de ser útil también para mandar información a los espías desplegados en los países enemigos, en también una situación de emergencia, de ataque o crisis, ¿no? En el año 2013, por ejemplo, se transmitió un mensaje especial, vamos a por llamarlo de alguna manera, que es este que habéis escuchado, el cual se cree que fue una especie de simulación para probar que el funcionamiento correcto ante un ataque y este que habéis oído es esa transmisión. ¿A ti qué te parece, Óscar? Es rara, es un poco raro. Sobre todo teniendo en cuenta desde que se tiene conocimiento de ella, o sea, hace muchísimo tiempo. Sí. Bueno, yo he escuchado que, bueno, no sé si a lo mejor lo ibas a decir después, que dicen que es como para sincronizar las demás radios, o sea, que es una cosa normal, que es como, digamos, lo usaran como para poner un reloj en hora, ¿sabes? Que digamos que esa es la oficial, la hora oficial, y para que las demás radios, no sé, es un poco raro también eso, la explicación, pero bueno. Sí, es raro, puesto que esta, hay más, cuidado, no es la única que transmite además algo así parecido, pero esta señal, esta en concreto, se emite desde unas instalaciones militares abandonadas, supuestamente, o por lo menos no se ve en superficie ningún tipo de movimiento ni... Sí, pero bueno, la explicación que es como que está eso en automático cada X tiempo, pues como para que se sincronicen las demás emisoras, no sé. Bueno, esto podría valer, supongo que sí. En la mayor parte del tiempo sí que estará en automático, pero gente que se dedica a escucharlo durante horas, esta emisora, esta señal, dicen que oyen como de fondo gente hablando y tal, como si por allí hubiera gente, o sea, como si dejasen el micrófono abierto. Y no sé, me parece muy raro, Sí, la verdad. Rara es. Y además eso, que lleva ya muchos años, que no es nuevo. No es nada nuevo. Además, para aquel oyente que lo quiera, existe una página donde, si la buscan por Radio Fantasma, encontrarán una página, un blog donde pueden escucharla en directo. Y cuenta con grabaciones de los momentos, vamos a decirlo, más significativos desde que existe esa página. Y lo pueden escuchar en directo. Yo estuve un rato escuchándolo y la verdad que es un poco, pues... ¿Pero cómo se llama la página? Pues no lo recuerdo, porque pero yo lo encontré fácil, poniendo radio señal fantasma rusa y siempre se encuentra. UVB76. También, ese es el nombre de esta señal. De esa señal. Con lo cual, poniendo eso en internet, sale. También vamos a hablar de otro enigma, antes de empezar con otras cosas. Y este enigma a mí, tú también lo conoces,
es el enigma o este misterio de los calderos rusos. Te comento. En la enigmática Siberia, al oeste de Yakutia, acontece desde hace muchos años una historia alucinante sobre unas extrañas cúpulas. Son extrañas cúpulas de metal, de color rojizo, parecido al cobre, a las que los lugareños llaman calderos biliui. En esas tierras, muchas de ellas, partes de ellas incluso, que aún permanecen inexploradas, y cercanas a la cuenca del río Biliui, se encuentran estos objetos esféricos que han sido vistos por muchas personas a lo largo de la historia, ¿no? Estos calderos puestos boca abajo, parecen como calderos puestos boca abajo, miden entre 6 y 9 metros de diámetro. En la parte superior central, en el centro, en su parte superior, presentan un agujero como una especie de brocal o un pozo al que se puede acceder mediante unas peculiares escaleras que hay en su interior. La gente de la zona dice que alrededor de estos calderos ocurren fenómenos inexplicables, como por ejemplo el crecimiento anormal de vegetación, y que los animales no quieren acercarse a esas zonas. Estas cúpulas han sido vistas por los lugareños desde hace muchos siglos atrás, y la zona también siempre ha tenido, digamos, una mala vibración, ¿no? Los lugareños la temen y afirman que esos lugares son la morada de unos colosales cíclopes. Los que han tenido la osadía de guarecerse allí del frío, dentro de esos calderos, que han bajado por sus escaleras y han dormido dentro en su interior, pues han muerto al poco tiempo por extrañas enfermedades. En 1853, el explorador Doc Marx, quien se internó en estas misteriosas tierras de la Siberia, dijo haber encontrado una especie de caldero muy grande, hundido cerca de un arroyo. Observó que el mismo era de un material parecido al cobre, como ya he dicho antes, pero que no era ese metal, sino que era parecido. Otro explorador que también visitó la zona fue Mikhail Petrovich, quien además realizó 3 expediciones allí en los años 1933, 1937 y 1947, llegando incluso, dice, a ver 7 de estas esferas, ¿no? Él, Mikhail, en varias ocasiones intentó extraer, ¿no?, a base de martillo y cincel, pues una muestra de esas esferas, pero le fue imposible. Él comenta que no consiguió ni siquiera arañar ese metal del que estaban hechos. Asegura que estas esferas además presentan como un material de revestimiento irrompible y ni siquiera golpeándolo dejaba señal. En una ocasión, este explorador y sus acompañantes durmieron cerca, no dentro, pero sí cerca de un caldero. Pues resulta, bueno, ellos durmieron, comenta que no sucedió nada anómalo ni nada extraño esa noche, pero resulta que al cabo de 2 meses aproximadamente, uno de sus compañeros que le acompañó esa noche empezó a perder pelo, y hasta que perdió todo el cabello. A él, por ejemplo, también cuenta que simplemente o solamente se le cayó el pelo del lado que apoyó en el suelo para dormir ese día. Cosa curiosa. Además, también le salieron una marca de 3 puntos en forma de triángulo
Eran 3 puntos rojos, además él dice que eran dolorosos y que ya los tuvo para el resto de su vida. ¿Qué te parece, Óscar, esto? Sí, es una cosa, yo ya lo había oído hablar de ello, es muy raro. Es como si tuvieran radioactividad o una cosa así, ¿no? Según dicen algunos, que es como si tuviera algo de radioactividad. Hombre, a mí lo primero que me llama la atención es, pues, o sea, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién ha construido eso? Bueno, empezando por ahí. Luego ya veríamos a ver si tiene lo que sea. ¿Y para qué? ¿Y para qué son? Pues, claro. Pues mira, por ejemplo, seguimos... te sigo con el relato de la gente que ha ido a explorar y a buscarlos. Pues este hombre, Mijail, en su última exploración encontró cerca de uno de estos calderos, encontró una piedra negra que tenía forma semiesférica, ¿no? Era como una semiesfera. Además era muy suave al tacto, ¿no? Era de color negro. Y bueno, claro, evidentemente se la llevó. Y más tarde descubrió que dicha piedra, pues tenía la propiedad de cortar el vidrio como si fuera mantequilla. De hecho, la anécdota que él cuenta es que sus vecinos, cuando tenían que hacer algún corte o alguna marca en algún cristal, iban a su casa y le pedían la piedra. Este hombre luego se la regaló a su padre, que falleció, y cuando quiso recuperarla, pues le fue imposible, puesto que al haber fallecido ya su padre, no supo dónde estaba guardada, y actualmente permanece pues desaparecida, vamos, en paradero desaparecido, no se sabe. Y en otras épocas se ha intentado encontrar y estudiar estos calderos, ¿no? Ha sido, por ejemplo, pues en 1936 un geólogo intentó vanamente localizar las esferas y no localizó nada. Por ejemplo, también esto es un relato que hace un cazador que, bueno, estuvo por la zona, eligió aquella zona para cazar, y él relata que descubrió una inmensa esfera de metal en el suelo que estaba incrustada dentro del permafrost de aquella zona, y dice que dentro de esa esfera que subió y se asomó por eso que hemos dicho antes, por ese pozo, y dentro dice que vio a 3 seres muy delgados y de piel negra, provistos además de una especie de armadura de metal. Bueno, en 1979 se realizó una nueva expedición, pero fue en vano también, como otras muchas, pues ni siquiera les fue posible dar con una de las esferas que la gente de allí dice ver. Y es que, claro, el área donde estas esferas han sido vistas por los testigos es un área que se puede describir como una masa sólida de pantanos, alternando con taiga casi intransitable, y además abarca más de 100.000 kilómetros cuadrados. Bueno, en la actualidad, pues las únicas cosas que apuntan a la existencia de esas construcciones son antiguos nombres dados a lugares que han sobrevivido a día de hoy, y pues rumores, historias de los lugareños más ancianos. ¿Tú qué opinas, Óscar? No sé, pero vamos, las piedras esas entonces las ve la gente y desaparecen, ¿o cómo? Vamos a ver, son como unas cúpulas, media cúpula, digamos, vamos a ver, como un caldero. Ellos lo llaman caldero porque es como si un caldero pues lo pones boca abajo. Sí, bueno, eso sí. A ver, hay gente que dice que al estar encima del permafrost, ¿no? Pues se van hundiendo. O sea, y han acabado por hundirse del todo. Y ya bueno, que no es que desaparezcan, sino que se han hundido. Claro. Y claro. No, en ningún momento nadie dice que aparezcan y desaparezcan, sino con el paso del tiempo se han ido hundiendo, y ahora, o a día de hoy, pues no están a la vista. Sí, pero vamos, que si excavas un poco, está. Se supone. Se supone.
puesto que además hay relatos de testigos que dicen que la zona donde se encuentran estos calderos, estas esferas, tiene la tierra de color negro, a diferencia del resto de entorno. En la zona donde están o cerca de ellas es negra la... Por eso digo yo que es como si tuvieran radiación o algo así, algo de radioactividad. Hombre... pero no han hecho pruebas, ¿no? ¿O sí? Eso no me suena. Ten en cuenta las épocas donde han sido vistas. Pero están los testimonios de gente que ha dormido dentro. Antiguamente eran utilizadas por los cazadores de la zona, que eran los más... los que mejor conocían la ubicación de ellas y las usaban como refugio para dormir. Claro. Pero dejaron de hacerlo, puesto que, como ya he dicho antes, sí, porque alguno no salía, claro. No, morían luego de algún tipo de enfermedad que puede ser pues una contaminación o, ¿sabes?, por radiación. Sí, o radiación, o bueno, como son de metal, a lo mejor algo de estática o algo así que también puede afectar. Bueno, aquí hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, o sea, ¿quién las ha construido? Sí, eso sí. Existe una teoría, cuidado, aunque no la he nombrado aquí, pero la voy a decir de cabeza, que habla de que pueden ser un tipo de sistema de defensa espacial. Cuidado con lo que voy a decir, que esto no lo digo yo, sino es que lo he leído durante la investigación. Bueno, un tipo de sistema de defensa que esas cúpulas, pues cuando detectan un objeto, no digo nave, voy a llamarlo objeto, ¿vale? Un asteroide, un meteorito, algo que se dirige hacia la Tierra para estrellarse, chocar contra ella, se activan y disparan una especie de rayo hacia ese objeto, destruyéndolo. Bueno. Muy de Stargate o algo de eso. No sé, muy en la línea al tema que trataremos la semana que viene de la posibilidad de la existencia anterior de una civilización. Podría ser. También. Vamos a ver. ¿Quién ha construido eso? Si es verdad, porque hay dibujos, pero claro, evidentemente no hay ninguna fotografía. Sí. ¿Quién sí. fue? Yo he visto dibujos, sí. ¿verdad? Sí, claro. Dibujos de la gente, de los expedicionarios y de la gente de la zona, pero no hay ninguna fotografía ni nada que indique que realmente solo es, bueno, testimonios. Pero me resulta muy curioso, la verdad. Me llama la atención. Y, ojo, teniendo en cuenta que Rusia es el país más grande del mundo, que todavía hay zonas que a día de hoy siguen sin explorar. Las hemos visto, las podemos ver a través de satélites, pero estoy seguro de que hay algunas zonas donde no ha puesto el hombre el pie desde hace muchísimo tiempo, o por lo menos no lo ha hecho en la actualidad. Con que es un misterio que de verdad que a mí me encantaría poder saber más de él, la verdad. Sí. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso del tema principal y vamos a ir a uno de nuestras secciones, que es Sin Resolver. Hoy en la sección Sin Resolver, en esta sección, bueno, hoy es un caso cortito. Gloria Ramírez ingresó en la sala de emergencias del hospital de Riverside, en California, en febrero de 1994. Era su ingreso por un posible ataque al corazón.
¿no? Poco después de que fuera atendida, empezaran a mirar a qué la sucedía. Los trabajadores, los enfermeros y médicos empezaron a notar que del cuerpo de Gloria pues salía un olor extraño. Y cuando estaban un poquito curiosos, ¿no? de ese olor, ¿no? Estaban intentando pues saber el origen, comenzaron a desmayarse. Los vapores del cuerpo de Ramírez los estaban poniendo enfermos. Estaban haciendo que tanto enfermeros como médicos empezasen a desmayarse, llenando la sala de urgencias de cuerpos caídos en el suelo, no pudiendo ser atendidos al mismo tiempo, puesto que cada vez que entraba alguien a atender a los compañeros, también sufría el mismo desmayo. Bueno, además un trabajador incluso de los que se vio envuelto en este suceso, pues tuvo que estar hospitalizado durante 2 semanas, debido además, a complicaciones. Los expertos que investigaron el suceso no saben con certeza qué sucedió, aunque dicen ellos ven como probable que una extraña reacción química haya causado el suceso. Bueno, ellos dicen que como Gloria sufría de cáncer de cuello uterino, además en estado avanzado, pues ella evidentemente estaba recibiendo quimioterapia, ¿no? Además dicen que esta quimioterapia que ella recibía podía haber interactuado con los medicamentos que el equipo de urgencias administró con el fin de estabilizar su estado, y esa mezcla rara hizo que emanaran esos vapores y sufrieran ese desmayo y ese malestar en aquellos que estaban atendiendo. También otros investigadores dicen que Gloria puede que ella, por su cuenta, automedicándose, utilizara algún tipo de compuesto organosulfurado, y que, igual que lo anterior mencionado, también hiciese algún tipo de reacción con los medicamentos que le fueron administrados para estabilizarla, y creasen también esos vapores que hicieron que enfermaran los médicos. Ramírez, la Gloria, no sobrevivió, lamentablemente, y los expertos a día de hoy aún no tienen certeza absoluta de qué causó aquellos gases tóxicos o por qué afectaba tanto a los trabajadores. Supongo que Gloria, gran motivo de su fallecimiento o causa de su fallecimiento, fue el que no pudo ser atendida correctamente al no poder acercarse los médicos a ella. ¿Qué te parece el caso, Óscar? ¿Lo conocías? No, muy extraño. Sí, no ha habido, que yo sepa, ningún caso médico así parecido. Y a día de hoy no saben exactamente, porque hicieron pruebas y tal. Yo también pienso que
pudo ser una mezcla ahí rara de medicamentos y demás. Y provocó, no sé, una especie de vapores y... Pero ella misma los echaba, los vapores. Sí, su cuerpo. Claro, y ella murió, no se sabe por qué, porque no se sabe si es porque no la atendieron. Hombre, si sufría un ataque al corazón, sí, era bueno, lo que, pues evidentemente, sí, iban cayendo desmayados o inconscientes la gente que entraba a atenderla, claro, evidentemente no pudieron atenderla. Pero a lo mejor era debido a eso. Claro, es verdad, no lo había yo pensado, pero puede ser que eso que afectó al resto también la estuviera afectando internamente incluso a ella. Claro, y por eso fallecer. Bueno, es un... Sí, yo lo veo posible, muy posible, pero evidentemente si no se veía ella afectada por esos vapores, pero a lo mejor ella... por el ataque al corazón, con lo cual... Claro, pero bueno, a lo mejor ella no le afectaban los vapores en sí, porque era ella lo que lo soltaba, pero a lo mejor internamente le estaba afectando. Claro. No sé, es una cosa muy rara. Yo no lo había escuchado nunca, la verdad. Pues es un caso... Hoy lo quería hacer cortito. Y es un caso interesante. Curioso es curioso por lo menos. Sí. Ahí deja la incógnita de qué sucedió. Y luego le harían la autopsia, me imagino. Sí, pero no se ha llegado a ningún tipo de... Evidentemente, claro, ¿cómo no van a hacérsela? Claro, por eso. Pero no han llegado a ningún tipo de o sea, no supieron nada más, ya no por qué los vapores ni nada. No, porque, a ver, tienes que tener en cuenta que hay ciertos venenos o tóxicos que se evaporan o en la sangre dejan de ser detectables. Sí, ya. Con lo cual, a día de hoy es un misterio médico y una curiosidad, la verdad. Y vamos a continuar con el programa. Y no podemos hablar de Rusia sin, claro está, hablar de la antigua Unión Soviética y de la carrera espacial, evidentemente, aunque un ligero repaso, sobre todo teniendo en cuenta que fueron pioneros, ¿no?, en muchos aspectos de la exploración espacial. Por ejemplo, en 1957 fueron los primeros en mandar un misil balístico intercontinental y una lanzadera orbital. En 1957 fueron los primeros en poner en órbita un satélite, el Sputnik 1. En el 57 también, 1957, también pusieron en órbita al primer animal, que fue la perrita Laika, en el Sputnik 2. Por ejemplo, en 1959 también fueron los primeros en mandar el primer objeto hecho por el hombre en pasar cerca de la Luna. También fueron en 1959 los primeros en mandar una sonda y que ésta impactara contra la Luna. Fue la Luna 2. En 1959 también, ese año fue muy fructífero para ellos. También fueron los primeros en lograr imágenes de la cara oculta de la Luna con el satélite la Luna 3. También fueron los primeros en el año 1960 en mandar al espacio y que volvieran sanos de la órbita animales vivos, que fueron dos perros, Belka y Stelka, a bordo del Sputnik 5. También fueron los primeros en el año 1961 en mandar una sonda a Venus que llevaba por nombre Venera 1. Y cómo olvidar
que fueron también los primeros en mandar una persona al espacio, al espacio, a la órbita terrestre, y fue en este caso no astronauta, sino cosmonauta Yuri Gagarin, a bordo del Vostok 1. También fueron los primeros en el año 1961 en que un ser humano pasara más de 24 horas en el espacio, y esto fue el cosmonauta German Titok a bordo del Vostok 2. También fueron los primeros en el año 1962 en enviar una sonda a Marte, que fue la Mars 1. Y también tienen el privilegio de ser los primeros en mandar una mujer al espacio en el año 1963, y fue la cosmonauta Valentina Tereskova a bordo del Vostok 6. Tienen muchísimos récords, o fueron los primeros en todo lo que tiene que ver con la carrera espacial del planeta Tierra. Fueron tantos los hitos que ellos protagonizaron. Por ejemplo, también en el año 1965 fueron los primeros en mandar una sonda que impactó en otro planeta de nuestro sistema solar. También fue en Venus, ¿no? La Venera 3. Y también fueron los primeros en que una sonda alunizaje en la Luna, ¿no? Fueron los primeros en lograr alunizar y transmitir desde allí, desde la Luna, con el Luna 9. También fueron los primeros que mandaron animales vivos a la Luna y lograron que volviesen a la Tierra vivos. Eso fue a bordo de la Zhong 5, que además era tripulada, y ahí esto sí que es gracioso, fue tripulada por una tortuga. ¿Qué te parece? Una tortuga. ¿Y la enseñaron a pilotar la nave? Pues lo desconozco, pero no sé si se la entrevistó a la vuelta o algo. Puede ser. No lo había oído yo nunca. Sí. También fueron los primeros en extraer, extrajeron muestras de la Luna y las consiguieron traer de vuelta aquí, a la Tierra. Eso lo hicieron en el Luna 16. Y también fueron los primeros en tener un robot espacial en la Luna, en el año 1970. Fueron los primeros también en el año 1970 en que una sonda lograra desde la superficie de otro planeta, en este caso fue el planeta Venus, pues que mandara a la Tierra datos. También fueron los pioneros en construir una estación espacial, la Salyut 1, en el año 1971, y también los primeros en que una sonda impactara sobre la superficie de Marte. Fue una época muy, digamos, fructífera para ellos, con un montón de logros. Sí, fueron los primeros en todo, menos en alunizar, ¿no? Yo es que ahí ya sabes tú yo qué opino de eso. Y yo también. Que me parece muy raro todo. Por eso lo digo. Ojo, cuidado, que luego en los comentarios de la gente. No he dicho en ningún momento, ni voy a decir, que el hombre no llegase a la Luna. Cuidado. Sí llegó a la Luna. Yo también. Yo sí lo pienso. Claro. No es como eso que vimos, que vieron en esa época, o podemos ver ahora a día de hoy, eso que nos muestran no es lo que pasó realmente. Yo no me lo creo. Diferente una cosa que la otra. Cuidado. No me puedo creer que la Unión Soviética tuviera,
hiciera esto antes que, o sea, el primer hombre, el primer satélite, la primera mujer, todo eso, y de repente le adelanta por la derecha, ¿no? Por la izquierda, Sí, los Estados Unidos, no tiene, o sea, lógica, ¿no? A mí no me convence mucho lo de los Estados Unidos, pero bueno, por lo menos, vamos, como lo contaron, no quiero decir que no llegaran tampoco, pero lo que se vio yo creo que no fue así. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Y hablando de experimentos, de científicos rusos, pues no solo en el tema de ir a otros satélites o todo lo que tenga que ver con el espacio, también aquí en el planeta Tierra hicieron, en este caso yo diría barbaridades, experimentos un poco bárbaros, extraños, absurdos incluso. Mira, por ejemplo, entre los objetivos más extremos que se propuso alcanzar la biología soviética, ¿no? Los científicos soviéticos, figura el de tratar de obtener híbridos, pero híbridos entre hombre y chimpancé. A la cabeza de esta investigación estaba uno de los científicos rusos más destacados de la época, que era Ilya Ivanov, que era experto en inseminación artificial en animales. Este científico había obtenido algunos híbridos de animales, ¿no? Mezclando animales bastante interesantes y con éxito. Y esto mismo pues, se propuso hacerlo con el hombre y el chimpancé. De hecho, además, intentó hacerlo en las dos direcciones. Quiero decir, hombre-chimpancé, chimpancé-hombre. Vamos a ver si me explico. Inseminando a hembras chimpancé e inseminando hembras humanas con esperma de chimpancé. Evidentemente no tuvo ningún éxito, claro. Por lo menos que sepamos, cuidado, que ahí vuelvo a lo mismo. No agarraba, ¿no? No lo sé. O sea, que a lo mejor no venimos del mono. Bueno, de eso también estoy seguro de que no. En este caso lo que se pretendía con este científico, lo que pretendía, bueno, este científico era el artífice, pero lo que pretendía la Unión Soviética era crear estos híbridos para obtener unos trabajadores que fueran resistentes, pues para usarlos en tareas duras, también en experimentos, y también incluso hablaron de utilizarlos en misiones espaciales. Bueno, posteriormente a la falta de estos híbridos, al salir mal ese experimento, pues para el tema espacial usaron pues monos, perros, gatos, ratones, y para los trabajos duros de aquí, del planeta Tierra, pues cubrieron esos trabajos pues con gente de los Gulag, o de aquellos campos de concentración que tenían por allí en Siberia, y pues esa gente la utilizaban pues para los trabajos más duros, ¿no? También hay otro científico ruso que realizó una investigación biológica bastante interesante, por lo menos a mi parecer, que este pretendía realizar transfusiones, utilizar sangre de muertos, de fallecidos, de cadáveres, para realizar transfusiones. Bueno, hay que tener en cuenta que en los años 20, que es cuando este científico pues, planteó la idea, en los años 20 del pasado siglo XX, pues Rusia, el país estaba a la cabeza de investigación, todo lo que era la investigación de sangre, en la sangre, ¿no? De todo, y también estaba a la cabeza de las transfusiones y de toda la tecnología y que tuviera que ver con transfusiones.
Pues este científico, que era Alexander Bogdanov, él pensó pues que podía utilizar la sangre de los fallecidos para realizar transfusiones sanguíneas y para un fin muy particular. ¿Sabes cuál, Óscar? No sé. Pues él pretendía que con estas transfusiones de los muertos rejuvenecer a las personas o detener el envejecimiento de las personas. Bueno, ¿y quién mejor que él mismo pues para probar su teoría? Bien, y él mismo se empezó a realizar transfusiones de cadáveres. Al parecer, las 11 primeras transfusiones, todo fue perfecto. Incluso algunos de sus amigos y conocidos llegaron a decirle que le veían más joven, que había rejuvenecido. Pero en una de esas transfusiones, que casualmente el fallecido era un enfermo, o sea, un estudiante suyo, que muerto, como he dicho, porque había muerto de tuberculosis, aparte de otras enfermedades. Bueno, esto a él no le dio importancia y también se realizó la transfusión de esa sangre, muriendo con ello, claro. Debido a ello murió. Con lo cual... se infectó él solito. Sí, él creía que no pasaba nada. Oye, sí que consiguió una cosa. Detuvo el envejecimiento. Hombre, eso sí, ya no envejeció más. No, claro, murió. Oye, o sea, el fin lo logró. Sí, no como quería, pero no. Bueno. Y también fueron pioneros, aparte de todo el tema del espacio, en hacer profundizar en el planeta Tierra, en hacer pozos grandísimos. Porque quiero hablar a los oyentes de un proyecto que fue llevado también por los rusos. Fue ni más ni menos que el proyecto del pozo de Kola. Este proyecto fue ideado, pensado en el año 1962 y se asignó al Consejo Científico Interdepartamental para el Estudio de la Tierra. Bueno, se planteó ante ellos y se eligió el lugar donde iba a ser realizado la perforación, pues se eligió el lugar en el año 1965. El lugar elegido fue al noroeste de una zona del noroeste de la Unión Soviética, a 10 kilómetros de la ciudad de Zopolyazmer. Bueno, el objetivo de este proyecto era lograr llegar a una profundidad de 15 kilómetros. El 6 de junio del año 1979 ya llevaban unos añitos ya realizando aquella perforación. Pues ese día, el 6 de junio de 1979, los rusos batieron el récord que estaba hasta ese momento de la mayor profundidad, que eran 9.553 metros, y que lo tenía hasta ese día Estados Unidos en el pozo de Bertha Roberts, en el condado de Wichita, en Oklahoma. Y a partir de ese día ya pasó el récord de profundidad a los rusos. Bien. Continuó esa perforación y la profundidad de 12 kilómetros se superó en el año 1983. Y se detuvieron los trabajos alrededor de un año, puesto que hubo un accidente donde hubo un derrumbe en el interior del pozo y
y cubrió, o sea, tapó 5 kilómetros de ese pozo, con lo cual hubo un tiempo ahí que el trabajo pues se ralentizó y estuvo parado. Bien. En el año 1989 se alcanzó una profundidad de 12 kilómetros 262 metros. Y los rusos esperaban alcanzar los 15 kilómetros en el año 1993. Bueno, esto era lo que ellos tenían planteado o planeado, pero resultó imposible alcanzar mayor profundidad que la que ya tenían alcanzada. Y después de varios intentos, en el año 1992 detuvieron todos los trabajos, ¿no? El motivo que hizo imposible continuar, profundizar más en la corteza terrestre era que la temperatura en el interior de ese pozo era de más de 185 grados. Esto hacía que dentro pues empezase a fluir continuamente una masa de fango e hidrógeno mezclado, además a muy altas temperaturas, que hacía imposible pues continuar. De todos modos, hay que tener en cuenta que la perforación de cola de este pozo penetró a través de un tercio de la corteza continental báltica de nuestro planeta, que se calcula que tiene unos 35 kilómetros más o menos. Pero vamos allá. ¿De dónde viene? ¿Por qué cuento esto? Vamos a ver. Bien. A raíz de esto salió Internet, evidentemente, un mito, que hablaba del pozo del infierno. Bien, refiriéndose a este pozo, al pozo de Kola. Bien. ¿Y qué decía sobre esto? ¿Vale? Dice, la noticia pues afirmaba que unos científicos rusos en Siberia, dirigidos por el doctor Azakov, habían excavado un agujero de más de 14,4 kilómetros de profundidad, antes de encontrarse con una cavidad subterránea. Bien. Bueno, aquí matizamos. Ya hemos visto antes que la verdadera historia no ha llegado a esa profundidad, con lo cual... Pero bueno, que estos al llegar y descubrir esa cavidad subterránea, pues intrigados por este inesperado descubrimiento, los científicos pues hicieron descender un micrófono. Además, este micrófono era extremadamente resistente al calor y lo hicieron descender por el pozo junto con otros dispositivos que pues medían temperatura, ruido y demás, ¿no? Bueno, ellos dicen que la temperatura que registró pues esos aparatos que introdujeron en el pozo llegó a medir 379,57 grados. Madre mía. Y que además de inmediato comenzaron a escucharse pues unos gritos y lamentos que estos científicos interpretaron como los gritos de los condenados en el infierno. O sea, de aquellos que estaban en el infierno, ellos habían alcanzado el infierno y estaban oyendo esos gritos. Y qué mejor que nuestro compañero Óscar nos ponga esa grabación. Bueno, esto que habéis oído es la supuesta grabación que hicieron estos científicos. Que bien, podría ser
gente que se encuentra en el infierno o gente en el Black Friday de cualquier centro comercial, la verdad. Ahí lo dejo. ¿Tú qué piensas, Óscar? Pues no sé, a mí me parecen ruidos que puede ser hasta incluso si bajaron un micrófono, el propio ruido que hace el micrófono. Pero es que nadie bajó. Lo que quiero que quede claro es que nadie bajó. Eso es un mito. Digo que si bajaron un micro, que podía ser por eso, en todo caso, pero vamos, que es un poco un cuento. No, si un cuento ha quedado claro. Lo que pasa es que usaron, vamos a llamarlo creepypasta, ¿vale? Sí, bueno. Por decirlo de alguna manera. Sí, se basaron en esta perforación del pozo de cola y ya de ahí, de hecho, mira, la noticia del pozo del infierno pronto además se estableció o se extendió a los periódicos de los Estados Unidos. Y estos comenzaron a difundir pues grabaciones de los supuestos gritos de los condenados de ese pozo, pues además los colgaron en varios lugares de internet. Incluso canales de televisión de Estados Unidos que eran de religiosos o temática religiosa, ellos afirmaban que era una prueba de la existencia literal del infierno como afirma la Biblia. Y además posteriormente pues han surgido multitud de leyendas sobre otros pozos del infierno en los que se escuchan gritos o incluso que tienen capacidades para devolver, o sea, lanzar dentro un animal fallecido y él te lo devuelve con vida. Y resucita, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Sí, bueno. Que si se lo creen ellos. Ya he dicho yo, o sea, ojo, cuidado. Y ahí, o sea, yo digo que yo, cuando era joven, esto empezó, digamos, la primera vez que escuché esto, incluso escuché esa grabación que tú nos has puesto, llegué a creérmela. No sé. Hombre, te lo cuentan bien y sí, parece real, pero vamos, que no tiene nada de real. O sea que esto es, digamos, una historia pues inventada, pero sí es real el pozo de cola, que ahora mismo, a día de hoy, no es el más profundo que existe. Hay otro, solo por 50 metros le supera, con lo cual tampoco es mucha la diferencia. Y ahora vamos a irnos a otra sección, aunque hoy no está Ricardo, me encargaré yo de hacer su sección y vamos a escuchar, vamos a recomendaciones. Y hoy en la sección recomendaciones, bueno, puesto que no está el compañero Ricardo Rodríguez y es su sección, voy a hacerla yo. Y hoy no voy a recomendar ningún libro. Voy a hablar de una película que también es, antes que esa película fue novela, y que a mí particularmente me gusta mucho, es lo que diríamos así de calle, un peliculón. Y no es otra que la película La Carretera. La Carretera fue estrenada en el año 2009 y dirigida por John Hillcoat y escrito el argumento por Joe Penhall. Esta película está basada en la novela que lleva el mismo nombre del autor Cormac McCarthy y que fue publicada en el año 2006.
La película está protagonizada por Viggo Mortensen y el jovencísimo Cody Smith McPhee. Es un drama apocalíptico, pero sobre todo es una película desgarradora. La carretera cuenta la lucha por sobrevivir de un padre, del que nunca, por cierto, sabemos el nombre, junto a su hijo, un niño de corta edad, en un mundo frío y decadente. Un mundo en el que un cataclismo, de cuyo origen tampoco nos dan datos, se nos revela en la cinta que ha convertido este cataclismo en todo en un páramo invernal. En su viaje, padre e hijo buscan alimento, refugio, intentan evitar a bandidos que en ese tiempo ya se han convertido en caníbales y que ahora además pueblan la mayoría de la tierra. Viajan hacia el sur, ¿no? Hacia la costa, intentando huir o huyendo de las bajas temperaturas, teniendo la esperanza de que allí, en la costa, sean temperaturas un poco más benignas, ¿no? Ya no hay animales, ni siquiera cultivos, y los pocos habitantes humanos que quedan luchan por esos escasos recursos alimenticios que pueden todavía encontrarse muy de vez en cuando, ¿no? El padre, durante toda la película, enseña al niño cómo debe de sobrevivir, intenta inculcarle valores que hagan que el niño, que le ayuden a mantenerse cuerdo en ese mundo de pesadilla que vive, y que además es el único que el niño ha conocido desde su nacimiento, ¿no? Asimismo, el padre, Viggo Mortensen, lucha interiormente, él lucha contra la paranoia y esos recuerdos que tiene y le devastan lentamente su propia psique. La adaptación de esta novela, que además fue ganadora de un premio Pulitzer, a mi parecer es admirable. En la fotografía, que además fue dirigida por Javier Aguirrosarode, predominan los tonos ocres y ocres, yo diría ocre sucio, ¿no? Aunque en la novela se nos hace ver o nos hace entender que todo es gris, ¿no? Aunque aquí no llega a un gris como tal, sí que esos tonos ocre sucio, sí pueden incluso en alguna ocasión llegar a considerarse gris. La decadencia está tan bien reflejada en la cinta que incluso puede respirarse, ¿no? Ese ambiente, eso que estamos viendo desde el asiento donde estés viendo la cinta, ¿no? Esta cinta tiene imágenes muy bellas y eso que están compuestas por lugares abandonados, destruidos, por desperdicios que están tenuemente iluminados por la luz del sol y hacen ver esa decadencia bella. La música, además, de la cinta es la guinda para hacernos entrar, para sumergirnos en el drama que viven los protagonistas. La interpretación, además, de los protagonistas es inmejorable. Un padre duro y un niño que en esas circunstancias, en ese mundo, todavía mantiene la inocencia, están perfectamente interpretadas por estos actores. O sea, lo reflejan muy bien eso, que una película
que no tiene demasiada acción, no esperéis, para aquellos que no lo han visto, pues explosiones o grandes batallas o demás, pero que aún así, ante todo, tiene además una narración muy psicológica y reflexiva, ¿no? En ocasiones a lo mejor puede parecer incluso lenta. La película es que se queda incrustada, ¿no?, en nuestra memoria, en la memoria, y deja además incluso pues, un malestar, un poco de malestar en el cuerpo, ¿no? Y también nos deja pensativos, ¿no?, dudando de qué es verdaderamente importante en nuestra vida, ¿no? Es una película que, viéndola, piensas y quieres que los protagonistas alcancen allí donde quieren llegar, ¿no?, el lugar donde quieren llegar, que vives el drama que están viviendo ellos, sientes el frío que sienten ellos, sientes el hambre que sienten ellos. Es triste, desgarradora y desde luego una película que no es nada esperanzadora, ¿no? Es un fin del mundo muy alejado de los que últimamente, de los que nos tienen acostumbrados últimamente. No hay zombies, no hay extraterrestres, no hay grandes, o no se nos muestra en la cinta grandes, o sea, ni un meteorito, no sabemos qué es lo que sucedió. Lo que sí sabemos es que la sociedad como tal ha acabado y vivimos esa decadencia y ese fin de la humanidad con en lo que los protagonistas viven. ¿A ti, Óscar, te gustó la película? ¿La has visto, claro? No, la vi hace mucho. Sí, está bien. Algo pesadilla para mi gusto. Se hace un poco larga. Es muy lenta. Pero va muy bien, es una peli para verla, bien, está bien. Sí, no es para aquellas personas que esperen y que les gusten las películas, por ejemplo, apocalípticas o finales de fin del mundo, pero y que están acostumbrados pues a películas, pues no sé. Sí, te esperas algo más de acción a lo mejor, ¿no? Bueno, no sé. es que es lo típico que siempre suele pasar en las películas estas de apocalípticas, ¿no? Que siempre hay más acción. Sí, pero ¿y qué pasa con esas? Normalmente siempre acaban bien. Cosa que está, vamos a decirlo, bueno... Sí, no acaba tan bien, ¿no? Desde luego no es nada esperanzadora. Sí, el niño llega, pero no... Y te lo deja ahí la incertidumbre, qué pasa después, ¿no? Sí. Desde luego creo que sí, como todo lo que es el viaje, lo que se va mostrando de cómo está el mundo, no creo que tenga un gran futuro ese chico. No. Poco a poco él en la cinta va perdiendo un poquito, pero muy poco, la verdad, la inocencia. Porque creo... Sí, que a mí me suena que... yo no sé si el chico había nacido... Sí, ha nacido durante, ya una vez... Sí, pero que no habían salido nunca de la casa. No, hasta comienzo del viaje no. Porque yo me acuerdo de cuando llegan a un sitio, ¿no? Y hay una máquina de refrescos. Sí, encuentra una Coca-Cola. Y encuentra una Coca-Cola. Y no la había probado nunca. No, el claro. niño. Él nació... Una vez que ya se produce ese cataclismo, ese evento que acaba con el mundo, y no ha salido el niño de la casa donde nació hasta el momento en que... Sí, porque ellos salen cuando... Bueno, que no va a contar, ¿no? No, deciden comenzar el viaje intentando... Pues, pero es cuando muere la mujer. Mujer se suicida, sí. O se suicida, muere. Sí. Bueno, tampoco a ver, no se ve. Suponemos. Bueno, pero, vale, pero... sí, que es a raíz de eso por lo que deciden irse. Sí, ella que se yo rinde. recuerde. Llega un momento en que no aguanta la situación, no aguanta... y se
se rinde y decide pues acabar con su vida. Él, por el contrario, Viggo Mortensen, el protagonista, el padre, es todo lo contrario, ¿no? Sí que lucha, no por él, Sí, más por el niño. por su niño, y hace, o mantiene, ¿no? Intenta que el niño sea inocente, digamos, que alejarlo un poco de toda esa crueldad y toda esa decadencia que está a su alrededor. Hay una escena que a mí es muy conmovedora, cuando el niño quiere jugar con otros niños. Varias veces en la película el niño quiere jugar con otros niños, quiere encontrar niños. Claro. Nunca ha conocido ningún otro niño, nunca ha visto. Claro, no había salido de la casa. Y eso es un poco triste, ¿no? Un poco... Ahí es donde ves esa inocencia que todavía el niño mantiene. Sí. Sí, seguro que si encontrara otros niños no tendrían esa inocencia que él sí. Que deberían de quedar ya pocos, puesto que, como nos muestra la cinta, al no haber ningún tipo de alimentos, pues la gente se ha decidido aquello que hay a mano, que es comerse unos a otros. Con lo cual, los primeros en caer, supongo yo, que serían los niños. Los más fáciles, sí. Una película, para mí, muy buena. Sobre la fotografía me parece genial. Cómo muestra ese mundo, esa destrucción, ¿no? Y al mismo tiempo, a mí, por ejemplo, personalmente, me parece bella esas imágenes. A lo mejor es porque a mí me gustan esas... Soy muy aficionado, ¿no?, a hacer las fotos en blanco y negro y en esos colores. Y me gustan. Una película... Yo la recomiendo. Sí, es una película para ver, sí, está claro. No voy a decir para disfrutar, porque bueno, ya te digo que deja así un trasfondo en aquel que la ve haciéndote preguntas y no sé... Es, pero muy buena. La música además es, como he dicho, es la guinda, ¿no? Es la que ya hace que totalmente te metas dentro de eso que estás viendo. Y como también he dicho, en ocasiones puedes olerlo y sentir ese frío, ese hambre que sienten los protagonistas. Para mí es una película buenísima. El libro, evidentemente, refleja mucho más esto que la película, aunque he de decir que la película está muy bien, la ha llevado muy bien está muy bien llevada a la pantalla. Conserva casi todo lo que está en la novela, casi fielmente. Yo la recomiendo, es una película muy buena y sobre todo para aquellas personas que les gusten así dramas y películas con un toque que te haga pensar, como yo digo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a continuar con el programa. Continuamos. Y Rusia es un país, es el país más grande de nuestro planeta y también es un país que es muy antiguo, ¿no? Pueblos han vivido allí desde tiempos muy inmemorables, ¿no? Y evidentemente pues es un país que su mitología, sus leyendas es amplísima. Y de eso quería hablaros ahora, de estos seres mitológicos, de estas leyendas, de este folclore que tiene Rusia. Y
voy a empezar a hablaros por uno de ellos, que es una leyenda que habla de las aguas de la vida y de la muerte. Según la mitología rusa, son un agua que tiene poderes mágicos de resurrección. Pero estas aguas, al contrario que otras fuentes o aguas mitológicas de otras mitologías que han sido buscadas en innumerables ocasiones, pocos han sido los que han buscado estas aguas de la vida y de la muerte. Solo un pequeño grupo de valientes se han atrevido a hacerlo. Y es que estas aguas están custodiadas por Baba Yaga, un ser que la mitología muestra como una mujer vieja, huesuda y arrugada, con la nariz azul y dientes de hierro. Posee además una pierna normal y una pierna de hueso. Solo tiene huesos, los huesos de esa pierna. Por lo que también se la conoce por allí, en la zona, en Rusia, en partes de Rusia, como pata de hueso. Esto de tener una pierna bien, normal, y otra solo huesos, es una representación del mundo de los vivos y del mundo de los muertos, ¿no? Este ser, esta señora, es un ser cruel, que además come personas, se alimenta de personas. ¿Y es quién? Es el ser que vigila esas aguas, ¿no? Pues se podía, aquellos que la encuentran, las aguas, podías recibir de las manos de esta señora esas aguas, ¿no? Solo si mostrabas una fuerza singular. Solo podías obtenerlas si tú demostrabas ante este ser, Baba Yaga, que tenías una fuerza singular, o engañándola, cosa que parece ser, según los mitos, era más difícil. Bueno, y estas aguas, ¿qué hacían, no? Pues el poder de estas aguas es tal que dicen que si metías, si un hombre descuartizado tú lo aspergías, ¿no? Le echabas agua por encima, ¿no? El agua de la muerte, en este caso, pues esos trozos del cuerpo se volvían a ensamblar, se juntaban, y tras juntarse los trozos de cuerpo, los rociabas, esta vez con el agua de la vida, rociabas todo el cadáver, y entonces esa persona volvía a la vida. Bueno, curioso. Otro ser de la mitología rusa es el Alkanoch, una criatura curiosa. Esta posee, mira, cuerpo de ave y cabeza de mujer, pero una mujer hermosa, muy hermosa. Además, a partir de también tiene pechos, ¿no? Muestra los pechos desnudos, ¿no? Claro, este ser, según cuentan, emite unos sonidos increíblemente bellos, ¿no? Y aquellos que oyen esos sonidos, esos increíbles sonidos, olvidan todo lo que han aprendido en su vida, todo, olvidan todo. Y además no quieren volver a su vida anterior. Dejan de... Muy parecido, ¿verdad?, a la sirena, ¿no, Oscar? Sí, eso te iba a decir, que es como una sirena, ¿no? Sí. El canto de la sirena, ¿no? Sí, muy parecido a la mitología, en la mitología griega, pues a la sirena. Muy parecido, a lo que pasa que, bueno, mira, curiosamente también este ser, ¿no?, el Alkanoch, aunque es un ave, vamos a llamarlo así, un ave, vuela hasta la costa, pone en la arena de la playa sus huevos, luego
el ave se marcha y esos huevos ruedan hacia el mar, creciendo allí hasta cierta edad o cierto... Y luego ya... A ver si es que primero son sirenas y luego... Pues lo desconozco, la verdad. A ver, otro de los seres que podemos encontrar en el folclore y que además es habitante de los bosques es el Lisovik. Esta criatura es una criatura sobrenatural que vive en lugares además apartados, muy apartados, en el interior de los bosques, pero solo cuando no hace frío. ¿Qué te parece? Que solo cuando no hace frío. Sí. Al llegar el 17 de octubre, este ser cava un agujero, se mete bajo tierra y pasa el invierno allí. Ah, que hiberna. Sí. Antes de hacer esto, de invernar, podríamos llamarlo, digamos que se cabrea mucho, no sé por qué, y destroza, pues tira árboles, arranca ramas, si hay ganado pues lo espanta y demás. Bueno, además este ser puede adoptar, dicen que puede adoptar diferentes formas, aunque normalmente se muestra a aquellos que lo han visto como un hombre anciano o como un monstruo con piernas y cuernos de macho cabrío. No sé a qué te recuerda. Al típico... ¿Anciano? Sí. Como anciano o como un monstruo, una especie de... que tiene piernas y de macho cabrío y también cuernos. A ver, sí me suena, pero no, ahora mismo no te voy a decir. Pues el macho cabrío siempre está asociado al Satanás, al diablo. Sí, pero no... Además, otra cosa que a lo mejor sí te puede sonar más, dicen que si va vestido, lleva la ropa al revés y que no usa cinturón. Curioso. No sé por qué el detalle del cinturón, la verdad. Pues le quedan bien los pantalones. No lo sé. Bueno, los seres, la gran cantidad de seres que se describen en la mitología y en el folclore ruso, pues puede ser extenso, es muy extenso, ¿no? Seres monstruosos y malvados, como por ejemplo el Rusalka, que es una especie de fantasma, o el Bornit, que este es un espíritu malvado pero acuático. Este vive en lagos, ríos y demás, ¿no? Y además también podemos encontrar dentro del folclore pues lugares, como por ejemplo Lukomoire, un lugar habitado por hombres, según cuentan, fantásticos, pero con cabeza de perro. ¿Qué te parece? Pero fantástico, ¿por qué? Así lo describen en la mitología. No lo sé. No describe que tengan ningún tipo de poder o simplemente... Hombre, que tienen cabeza de perro ya es una cosa... Sí, fantástica, desde luego. ¿Y ladran o hablan normal? Eso lo desconozco, la verdad. Luego tenés también, por ejemplo, una isla, la isla como, por ejemplo, Guyán, que es una isla que está en medio del océano, según describen, y esta aparece y desaparece a gusto, a su gusto, vamos. Pero eso puede ser por las mareas. No lo sé. Y como no podemos olvidar a Yeti, que en Rusia se conoce por el nombre de Chuchuma. Y de este conocido ser, hace unos años, un grupo de científicos, exactamente fue en el año 2018, aseguran haber encontrado en una zona de Siberia, pues pruebas de la existencia del Yeti, vamos, en este caso allí más conocido como Chuchuma. Bueno, estos científicos dieron una conferencia
y bueno, en esa conferencia había científicos de Canadá, de Estados Unidos, Estonia, Suecia, y este grupo afirmó que tenían pruebas de la existencia del Yeti ruso, que podrían estimar en un 95% que estaban seguros 95% de su existencia. Pero vamos, que siguen sin haber fotos y no haber vídeos. Mira, según dicen, esta criatura habitaría, según ellos, en una cueva en Kemerovo, una zona de allí, de Siberia, que se llama Kemerovo, situada exactamente al sur de la zona de Siberia, ¿no? Bueno, dicen que... Vamos a ver. Esto lo dicen porque se dirigió a esa zona ellos, ¿no? Antes de dar la conferencia, pues bueno, estuvieron allí en una expedición que fue dirigida por un científico que llevaba el nombre de Igor Bustet, y donde encontraron esas pruebas. Bueno, aseguran haber hallado, por ejemplo, pelos, huellas y unas extrañas construcciones piramidales de troncos y ramas que tenían tamaños desde 30 centímetros hasta un 4 metros de altura. Que en las grandes, dentro, pues encontraban como una especie de camastro, hecho con hierbas y musgo. Y uno de los científicos incluso asegura que se tumbó y que era muy cómodo. También aseguran que estas pruebas recogidas fueron mandadas a diferentes laboratorios para que fueran analizadas. Pero también dicen, y ahí vamos, que ninguno de ellos durante la expedición vio en ningún momento ni oyó a Chuchuma. O sea, suele pasar eso. Con lo cual, bueno, y tampoco ahí lo dejan. A ver si encontraron pelos, si los han... Sí, no, pero sí está muy bien el decir yo he hallado pelos, lo están investigando, lo están los laboratorios mirando, pero, sí, pero no, de momento nada, ¿no? Claro, no hay nada. Claro. O sea que, de momento, el misterio de si existe el Chuchuma o el Yeti ruso está en el aire. Sí. Y bueno, ya no quiero extenderme más el programa de hoy. Se han quedado muchas cosas en el tintero, evidentemente. Por ejemplo, hablar de Tunguska, ¿no? Del evento Tunguska, aquella explosión que hubo. Eso podíamos hablar en algún programa. Eso sí, es muy interesante. Sí, hombre. Además, un evento que todavía a día de hoy no está 100%, se sabe qué sucedió, qué fue aquello que explotó. Tampoco hemos hablado del experimento ruso del sueño, un supuesto experimento realizado también por rusos. Ni hemos tocado tampoco el incidente de las muertes del paso de Diatlov, bueno, aunque... Eso ya hicimos un programa. No, nunca salió a la luz ese programa. ¿El qué? El programa nunca salió a la luz. Ah, es verdad, que al final le grabamos, pero no le sacamos, es verdad. En otro programa sí hablamos del otro incidente de Tamakhabar, muy parecido al paso de Diatlov. Y sí, bueno, podemos hablar un día, aunque sea corta, un poquito sobre lo que sucedió en el paso de Diatlov. No hemos hablado tampoco hemos tocado un poco el tema del espacio, ¿no? De toda la carrera espacial rusa, pero no hemos hablado, por ejemplo, de testimonios de cosmonautas sobre objetos o seres que han visto en el espacio, sobre otras grabaciones que hay de supuestas misiones
rusas nunca salieron a la luz. Y un montón de cosas en el tintero, la verdad. La muerte de Stanley, no hemos hablado tampoco del famoso de Rasputin, que ese tiene programa para él solo. Sí, eso te iba a decir, que ese Porque no, si tengo aquí un programa. un montón de documentos sobre él. O de la familia Romanov, de la muerte, de las zarinas y de la supuesta que aún permanece con vida. Muchas cosas han quedado en el tintero, porque es imposible hablar en un programa tan corto, sobre todo lo que da un país tan grande como este, de misterios y demás. Incluso podría también hablar de uno de los mayores asesinos en serie que ha habido allí, de muchas cosas, muchos temas que, bueno, podemos dejar para otro programa. Otros programas. En un tiempo pues más adelante. Bueno, y nos vamos a despedir. Sí, recordar a los oyentes que la semana que viene sí hablaremos de la posibilidad de existir una humanidad anterior a la nuestra. Un tema que veréis como es muy, muy interesante. Entonces ya solo me queda despedirme de ti, Óscar. Ha sido un placer. Igualmente. Una lástima no estuviera nuestro compañero Ricardo. Esperemos que el próximo día nos acompañe. Y un programa como el de hoy, que hemos hablado pues de experimentos crueles, al principio, la entrada del programa, hablando de guerras y todos estos problemas que hay en el mundo, pues me gustaría acabar con una frase de Friedrich Nietzsche, que en una ocasión dijo: la crueldad es uno de los placeres más antiguos de la humanidad. Muchas gracias por escucharnos. Soy Javier Díaz. Hasta el próximo programa. Gracias. Esto es La Jaula de Pandora. Audio Jungle.